Dice, y habiendo esperado con paciencia, habiendo soportado, que esa promesa pasaba el tiempo y no venía, paciencia, resistencia, fortaleza, alcanzó la promesa. Pero ¿cómo le alcanzó la promesa? Con paciencia, sabiendo esperar, soportar. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mejor que ellos, y para eso el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido, y mira acá ya el escritor a los hebreos incluye él como creyente, y estamos incluidos todos nosotros y somos creyentes. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, aferrarnos con fuerza de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza puesta delante de nosotros. ¿La esperanza qué? La esperanza de lo que Dios ha prometido a su pueblo, a su grey. Y esa esperanza, dice el escritor a los hebreos en el versículo 19, la cual tenemos, esa esperanza, como segura y firme ancla del alma. La esperanza es el ancla del alma. ¿Qué pasa con un barco en alta mar si no tiene ancla? Se va, lo agarra la tormenta, lo lleva para un lado, para el otro, así es el cristiano que no tiene esperanza en lo que Dios ha prometido. Es un barco que está naufragando. Y Pablo dice, gozosos en la esperanza. Por eso le digo que la esperanza fortalece y alimenta el gozo. No hay esperanza, hermanos, en medio de la prueba y la tribulación. Somos un barco flotando de ola en ola hasta que nos damos vuelta pata para arriba y nos hundimos. Esa esperanza es el ancla. Hermano, ¿dónde está tu ancla? ¿Qué ancla tiene? ¿Es la esperanza en la promesa de Dios tu ancla? ¿Está anclada tu alma realmente a las promesas de Dios? ¿En qué estás confiando? ¿Estás pasando luchas, pruebas, tribulaciones? ¿No hay gozo? ¿No hay esperanza? ¿Estás desesperado? ¿No estás resistiendo con paciencia, con fortaleza? Aférrate, como hizo Abraham, por una sola promesa que tenía de Dios. Nosotros tenemos muchísimas promesas hoy en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Él. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el velo mismo, es decir, hasta la presencia misma de Dios, hasta donde nadie llega. Ahí llega nuestra esperanza, está firme, el de la misma presencia de Dios. Esa esperanza une el barco de nuestra fe con la presencia misma de Dios. Entra hasta el lugar santísimo. Esa cadena es la esperanza que nos une y nos aferra a Dios, hermano. Qué bendiciones estos pasajes de las Escrituras. En las pruebas de la vida, cuando llega la aflicción, en medio de la lucha, Pablo nos enseña y nos pide que adoptemos una postura de resistencia, porque esta batalla requiere una constante resistencia y se lleva a los que son inconstantes. El inconstante no aguanta, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo enseñó la parábola del sembrador? Muchos escucharon el Evangelio con gozo y lo recibieron con gozo, pero dice cuando vinieron las pruebas y las aflicciones de la vida, no estuvieron dispuestos a pagar el precio, a resistir, y dice que se fueron. Miren lo que dice Santiago hablando de esto. Santiago capítulo 1, la epístola de Santiago, después de la epístola de los hebreos. Ahí en el versículo 8, hablando de los inconstantes que son arrastrados en las pruebas, en las dificultades, dice ahí, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El de doble ánimo, el que no persevera, el que no está firme, el que no está constante. Un día está arriba, un día está abajo, un día es inconstante, no va a permanecer. ¿Cómo vamos a permanecer nosotros en las luchas, en las pruebas, en las tribulaciones? Bueno, esa es la idea de Pablo. Tenemos que resistir, tenemos que estar firmes. Y ese mismo Santiago, al terminar la carta, ahí en el capítulo 5, versículos 7 y 8, miren lo que dice Santiago allí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la semana que viene.
¿Hasta dónde hay que tener paciencia? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, hermano. Por eso le digo que la vida cristiana es una carrera, no de velocidad, es una carrera de resistencia. Corramos con paciencia, dijo el escritor a los Hebreos, capítulo 12. Corramos con paciencia, con resistencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es fundamental. Por eso los inconstantes se borran. No hay caso. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y luego viene el ejemplo que da el del labrador. No era el labrador en esta época que Santiago está escribiendo. No andaba en un John Deere 4x4 y una sembradora de 20 metros. Andaban con una bolsita al hombro, iban sacando semillas, y era un trabajo. Atrás venían los zorros y les comían la siembra, venían los cuervos, las palomas. Al otro día no había semilla, tenían que plantar, la hormiga se lo comía, el gusano, la langosta, no había fungicida, no había nada. Era cultivar un grano maíz, era una lucha bárbara. Un melón, una sandía, y se cultivaba para comer. Era una lucha, tenían que andar noche y día cuidando los cultivos. Es impresionante, nosotros no nos damos cuenta de esto, pero tenían que tener mucha paciencia. Plantaban un árbol y el otro día la hormiga dejaba el palo, se secaba. Era impresionante la lucha que tenía. Por eso dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ese era lo otro, no le caía la lluvia adecuada y se secaba todo. No había riego artificial, no había bomba eléctrica, era complicado. Y dependían de eso para sustentar a su familia. Y dice ahí en el versículo 8, tened también, igual que como tiene paciencia el labrador, ustedes también, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino, porque no ha firmado su corazón en la fe. No cree ni confía realmente en el Señor. Por eso cuando ve que el mundo se le viene encima, ¿qué Señor y qué 8 cuartos? No, hermanos, no se desespere, no se asusten. Deje que Dios obre y vea la gloria del Señor obrar en toda situación de nuestra vida. Dice allí, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Y la paciencia que debemos de tener para soportar todas las pruebas de la vida, ahí nos dice Santiago, ser pacientes hasta la venida del Señor. No hay otra cosa, hermano. No hay atajos, no hay cosas rápidas. Yo siempre digo, no hay varas mágicas en el Evangelio. No existe la varita mágica. A veces el camino puede ser duro, o va a ser duro. A veces vamos a venir cuesta arriba. Yo ya cerré la Biblia, pero no sé. A ver, ¿en qué hora estamos? ¿Alguno ha ido controlando? Bueno, 10 minutitos más ya. 10 minutitos. Wow. 10 minutitos más y vamos a redondear algo acá que quiero compartirles con ustedes. Ahí cuando Santiago también dice, hermanos, en el capítulo 4, versículo 7, y esto es muy importante, pero simplemente voy a dar una pinceladita de unos minutos, nada más para ir cerrando. En el capítulo 4, versículo 7, acá Santiago también, por el Espíritu de Dios, nos advierte que nosotros tenemos una lucha espiritual muchas veces. En la lucha cotidiana de la vida se gesta una confrontación espiritual, que nosotros no la vemos, pero es real. Dice en el versículo 7, sométanse pues a Dios, resistir, acá está la misma palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. El diablo tratará de buscar nuestros momentos de debilidad, a ver si este resiste, vamos a ver cuánto resiste. Recuerden que la palabra que Pablo usa es esa. A ver cuánto resiste este elástico de hierro, si no se quiebra o se queda dorado para la vida. Dice, someted pues a Dios, resistir al diablo, y como el diablo ve que no va a pasar nada, no, este está bien templado. Dice, cuidado de esto. Si nosotros nos dejamos doblegar por las circunstancias, cuidado porque el enemigo va a sacar ventaja de esas cosas. Por eso Pablo enseña y exhorta también a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar otra vez
firme. Usa la misma palabra, firme, resistencia, fortaleza. Eso es fundamental. ¿De dónde vamos a sacar eso, hermanos? ¿De dónde? Del Señor proviene. Dice allí en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, hablando de la armadura. Esto es lo que Pablo habla aquí, es una metáfora. No es literal, no es una armadura literal, es una metáfora de cómo debemos de vivir la vida cristiana con ciertas virtudes que la fe nos ha provisto. Y dice allí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Firmes? ¿Contra qué? ¿De quién? Del diablo, hermano. El diablo es un ser real. Aunque no lo vemos, es un ser real y tiene multitudes de huestes espirituales. Esos son los seres demoníacos. Hay un reino espiritual oscuro que es contrario a Cristo, que es contrario al reino de Dios, es contrario a la iglesia, es contrario a la palabra de Dios y opera en los corazones, en las mentes de las personas. Recuerdan que Pablo dice ahí en Efesios 2 que antes nosotros éramos hijos de desobediencia y andamos según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el diablo, hermano. El diablo les mete cosas en la mente a las personas que casarte con un hombre es lo más normal. ¿De dónde viene toda esa ideología satánica? Del infierno mismo, todas esas cosas. ¿De dónde viene? ¿Quién promueve todos esos gobiernos corruptos del mundo? Esas ideologías basura, contrarias. Eso viene de ese ser espiritual que ha contaminado la mente y el corazón de los pecadores. Y nosotros sabemos que él es real y no podemos vivir como que si no es real, hermano. Tampoco podemos irnos al extremo, no podemos ver el diablo abajo del plato o hay gente lamentablemente que es así. No, pero cuidado, hay que estar alerta y hay que estar despierto, porque acá dice que nos tenemos que vestir con la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas. La palabra acechanza son maquinaciones. El diablo siempre está maquinando cómo nosotros podemos defraudar a Dios, cómo podemos dudar de Dios, cómo nosotros podemos tentar a Dios, cómo nosotros podemos renegar de Dios, cómo nosotros podemos dudar de la palabra de Dios. Esas son las insidias del diablo, las trampas del diablo, las emboscadas del diablo. Eso es lo que es la palabra acechanza, emboscada. El diablo te va a decir, no, eso que habló el pastor en la iglesia el domingo es un domarracho, ni caso le hagas. Cuidado, mi hermano. El diablo quiere robar la preciosa semilla de la palabra de Dios de los corazones, de las mentes de las personas. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo en el Evangelio. Hay una lucha espiritual, porque a veces la gente no tiene problemas con Mahoma, con Buda, con el Dalai Lama, pero usted le habla de Cristo y le habla de la Biblia y la quieren quemar, porque hay una lucha espiritual. El diablo es el Dios de este siglo. Él es el príncipe de la potestad del recorrer la tierra y de andar por ella. Literalmente de rodear la tierra. Ese es el trabajo de él con sus huestes. El diablo es un ser creado, no es omnisciente, no está en todos los lugares, pero sí se mueve muy rápidamente. Y él no descansa, porque él es un espíritu, no tiene sueño, no tiene hambre, él anda rodeando la tierra. ¿De dónde viene Satanás? De andar por la tierra y rodearla. Él anda por todos lados, hermano, y tiene sus huestes. Por eso Pablo dice allí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino nuestra lucha no es contra personas. El diablo quiere que nosotros nos agarremos con el hermano. Esas son las insidias del diablo. No, mi lucha no es contra ninguna persona, es una lucha espiritual, no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. Es impresionante el ejército que el diablo tiene, de sus espíritus inmundos, de sus demonios, porque hay tanta brujería, tanta macumba, tanta pornografía, tanta pedofilia, tanta basura en nuestra sociedad.
Bueno, porque el diablo ha contaminado todas esas mentes. Le damos la espalda a Cristo y abrimos la puerta al diablo. Eso es clarito. O está con Cristo o está con el diablo. Jesús dijo, el que no está conmigo está en mi contra, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso es clarito. Usted nunca va a estar en el medio. No existe un lugar neutral. Usted es de Dios o es del diablo. Usted le sirve a Cristo o le sirve al diablo. Usted está lleno del Espíritu Santo o está lleno del diablo. Punto. No hay punto medio. Es así, hay un reino de los cielos y hay un reino de las tinieblas. O nos morimos y nos vamos al paraíso, o nos morimos y nos vamos al infierno. Eso es clarito. No hay purgatorio, no hay reencarnación. Esas son insidias del diablo en las mentes de las personas. No, cuando me muera voy a reencarnar en mi perro salchicha. Ah, mira qué lindo, tal vez cuando te mueras vas a aullar como un salchicha en el infierno. La gente es tan estúpida, hermano, lamentablemente. Hay tanta idiotez en las mentes de las personas hoy en día, porque cada vez el pecador rechina los dientes contra Cristo y su palabra. No quieren saber nada de Cristo y su palabra. Entonces Dios los ha entregado a todas esas cosas, dice la Biblia. Es increíble, es una lucha espiritual tremenda. Y podríamos hablar muchísimo de esto, pero yo les prometí que no iba a hablar mucho de esto. Hermanos, cuando la tribulación azota, Dios nos llama a tener paciencia, a soportar. Para con los demás debemos de tener paciencia. También paciencia para con las circunstancias, paciencia con nosotros mismos. Ante la venida del Señor en estos tiempos difíciles, complicados de la historia del ser humano, la paciencia, la resistencia y la fortaleza son sumamente necesarias más que nunca, y esto es lo que no está viendo la iglesia hoy en día. Ni paciencia, ni resistencia, ni fortaleza. ¿De dónde sacamos eso? De la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Paciencia, fortaleza y resistencia son necesarias más que nunca en la historia de la iglesia. Y de esas cosas estamos careciendo, hermanos. No tenemos fortaleza, no tenemos resistencia y no tenemos paciencia. Y acá Pablo nos dice claramente que tenemos que ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y quiero terminar con esto, porque Pablo dice ahí, la receta de Pablo es constantes en la oración, hermano, constantes en la oración. Oración personal y oración comunitaria, oración como iglesia. Es sumamente necesario. Para mantenernos gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, necesitamos mantenernos constantes, despiertos, unidos en la oración. Por eso Pablo dice ahí en la armadura espiritual, Efesios capítulo 6, que yo le decía recién, estuvimos leyendo por arriba, Efesios capítulo 6, versículo 18, es muy claro allí el apóstol Pablo. Efesios 6, 18. Dice, orando de vez en cuando con toda oración. No nos dice de vez en cuando. Orando cuando tengas tiempo. No, en todo. Hermano, y si sabemos estas cosas. ¿Por qué? ¿Quién nos hace creer que no necesitamos vivir orando? Ese es el diablo. ¿Por qué? Porque la oración es parte de la armadura espiritual. Y claro, mírese un soldado romano y veis una espada a la guerra. Le da preguntas, ¿qué viniste a hacer acá? Estamos en una guerra, no estamos en Disneylandia. Andad inmediatamente a buscar la espada. Y saben, hermanos, que hablando de los soldados romanos, porque Pablo acá seguramente ha visto muchísimos soldados romanos y está describiendo la armadura. Un soldado romano no podía desertar en el medio de la lucha. Si él desertaba, era el peor castigo que recibía, era desertar. O moría en la batalla o salía vencedor. Pero los soldados romanos no podían desertar de la lucha, por más fiera que se pusiera, porque los propios amigos, los propios compañeros de milicia, tenían que matarlo delante de todos. Porque la traición no estaba para nada aceptada en los soldados romanos. Y nosotros formamos un ejército superior. Nosotros somos los soldados de Cristo. Estamos en una guerra. Tenemos que vestir una armadura espiritual. Y lamentablemente muchos tiran el casco, la chancleta y la espada y salen rajando. Luchamos solos. Yo me voy de acá. Y el Señor dice, si retrocediere no agradará a mi alma. Estamos luchando, mis hermanos, necesitamos resistir, necesitamos fortaleza, necesitamos esperanza, necesitamos ser sufridos, gozosos. Y dice Pablo allí en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ella con acción, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los santos. Esto es un mandamiento, esto es uno de los tantos mandamientos neotestamentarios que tenemos como iglesia. En 1 Pedro, mis hermanos, otra vez hablando de la oración, porque Pablo termina con eso, y vamos a terminar con eso, con la oración. 1 Pedro, capítulo 5, también un pasaje muy conocido, 1 de Pedro 5, 8 y 9. Pedro nos dice allí, en versículo 7 arrancamos, 8 y 9. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia. Estaba leyendo, perdón, Santiago. Les dije Pedro 5, 1 de Pedro 5. Ahí está, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, otra vez, ¿quién es nuestro enemigo? Nuestro contrario, el diablo, ¿qué anda haciendo como un cordero juguetón? ¿Y qué va a hacer un león? Un león no viene a jugar, ¿verdad? Un león viene a arrancarle la cabeza a su presa y se la devora. Bueno, es una metáfora, pero para que nos demos cuenta lo fiero que es nuestro enemigo, que nuestro enemigo no juega, hermano. Él se puede presentar como nuestro amigo, pero siempre va a terminar como nuestro peor enemigo. Él anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez está la palabra resistir. ¿Se da cuenta? Hermano, acá no dice grítele que lo va a asustar y se va a ir. Átelo. A veces se ven todos esos disparates en las iglesias ignorantes, que no le hacen caso a la dirección bíblica porque no les importa, no conocen la Biblia, no conocen nada, es un circo, es un show. El diablo está en esas iglesias pata para arriba riéndose, le pisan la cabeza, lo atan, lo levantan en la pata. ¿Usted ha escuchado estos disparates? Y el diablo se ríe. Pero es un disparate todo esto, y la gente es enardecida. Cuánta ignorancia, cuánta necedad, cuánto disparate. Cuando dice la Biblia que cuando este diablo que murió Moisés, el líder del primer pacto, dice que él enseguida quiso agarrar el cuerpo de Moisés porque quería hacer un monumento para que todo el pueblo idolatrara. Decir que Dios lo agarró y lo enterró, y hasta el día de hoy nadie sabe dónde se juntó Dios a Moisés, porque si no, hasta el día de hoy los judíos lo estarían idolatrando, porque el corazón del hombre es un idólatra. Y dice que el arcángel Miguel se disputaba con el diablo el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel, esto está en Judas, dice que siendo mucho más superior en potencia y en poder, no prefirió maldición alguna contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprende. Y esta gente habla de cosas que no entiende, que no sabe, es terrible. Acá se nos dice: el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y nosotros estamos en ese mundo. Nosotros tenemos que resistir. Luego dice allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, ya terminando también el apóstol Pablo de unos mandamientos muy prácticos. Debemos estar siempre, 16. Debemos estar siempre gozosos. Siempre gozosos. ¿Por qué será que a veces tenemos tan poco gozo, hermano? Porque tenemos muy poca esperanza. Recuerde que el que alimenta el gozo, fortalece el gozo, nutre el gozo y la esperanza. No hay esperanza, se apaga el gozo. Y dice que debemos estar siempre gozosos. Orar los domingos y los miércoles. Sin cesar. A veces oramos en bicicleta, a veces andamos caminando, trabajando. A veces sí, hermanos, la oración es estar en comunión, mi mente, mi espíritu, mi conciencia con el Señor continuamente, para no dar lugar justamente a las acechanzas de nuestros enemigos. Orar sin cesar, dice allí en el 17. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Y luego, el último que voy a leer por ahora es Judas, la carta pequeña antes de Apocalipsis. Judas, que también exhorta a la oración. Judas, que es un solo capítulo, una carta muy corta, versículo 20 y 21. Dice allí: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu.
orando en el Espíritu, orando siendo guiado por el Espíritu. Acá orando en el Espíritu no es andar diciendo disparates en verborragia, no. Orando en el Espíritu es orar siendo guiado por el Espíritu. Orando en el Espíritu. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude entonces, porque si hay algo que vamos a tener, vamos a seguir teniendo, son algún tipo de dificultades, de problemas, hay que resistir. Dios nos llama a resistir, a estar gozosos en la tribulación y por sobre todas las cosas a velar en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y esta tarde te alabamos, te bendecimos.